Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. ¿Quién nos puede hacer daño o quién viene armado? Pero antes que cualquier cosa, saludo con muchísimo gusto y cariño a mi compañera Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, Romina, feliz de estar aquí contigo y con nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos con mucha información, toda una problemática, pues la red vial no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional. Aquí le estaremos dando detalles de esta información en breve. Por lo pronto, pues mucha información, Romina. Contentas, te vas en un rato a París, allá estaremos muy bien representadas, Salud, Dinero y Amor, ya le platicaremos de qué. Por lo pronto es el día de hoy, comenzamos con mucha información y te regreso los micrófonos, amiga. En un ratito más, Marielena, nos vamos a hacer esta cobertura periodística, muy contentas porque fue una invitación que le hicieron solo a 2 medios y entre ellos a Salud, Dinero y Amor, así es que esta vez te tocará trabajar y a mí me va a tocar sufrir, pero platícanos, ¿quién nos va a acompañar hoy? Gracias, Romina. En unos momentos nos vamos a estar enlazando con Carlos Jiménez. Él es director de autos de daños de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Qué pasa con las bicicletas, con las motocicletas que se sienten dueñas de esta ciudad, de este país? No hay nadie que les frene o que se incluyan dentro de un programa vial. De esto y más platicamos con él. Y siguiendo con el tema de salud, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en los hombres? De esto nos va a platicar la doctora Carla Martín Telles. Ella es cirujana oncóloga. Y comienzan las declaraciones anuales, tanto físicas como morales. ¿Qué es lo que podemos deducir más allá de lo que básicamente conocemos? ¿Cómo hacer que nuestras finanzas también se vean equilibradas con esta declaración anual? Hoy lo platicamos con un especialista, fiscalista, Manuel Toledo. No se lo pierda. ¿Y cómo podemos tener unas finanzas sanas y hacer un mejor uso del crédito? De esto nos va a platicar Marco Carrera. Él es analista, consultor, fue director de educación financiera de la Conducef. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones, muy buena música, así que La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor y la pirámide de movilidad. Cada vez hay más ciclistas, motociclistas. ¿Están protegidos? ¿Cuáles son sus derechos, pero también sus obligaciones? Para platicarnos de este tema, ya nos acompaña en la línea Carlos Jiménez. Él es director de Autos y Daños de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto saludarte. Hola, Romina. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Carlos. Un tema que a todos nos está interesando, esta parte de la movilidad, cómo ha cambiado en los últimos 5 años. Cada vez, insisto, vemos más bicicletas y motocicletas, pero las bicicletas están aseguradas. ¿Cómo pueden protegerse ellos y a los peatones? Sí, en efecto, por un lado es muy positivo que en esta pirámide de la movilidad pues veamos cada vez otro tipo de transportes que son muy importantes. Hemos visto un crecimiento importante en bicicletas, un crecimiento aún más importante en motocicletas y al final se convierten en actores que vienen a participar en la movilidad con distintos esquemas. Y por un lado, la motocicleta muy relevante, está tomando mucha velocidad en crecimiento, hay cada vez más motocicletas y aquí tenemos un reto muy grande. Crece más rápido el número de motocicletas en circulación que el número de motocicletas aseguradas. Hoy, 9 de cada 10 motocicletas no cuentan con ningún tipo de seguro. Entonces, esto se convierte en un reto también de movilidad, porque la motocicleta es fundamental para muchas actividades, tanto de traslados personales como de traslados laborales. También las bicicletas forman un papel importantísimo en la pirámide de movilidad, pero al tomar esta responsabilidad también tienen que participar en el reglamento. Hoy, por ejemplo, hay reglamentos que ya contemplan temas y reglas para los ciclistas, cómo circulan, por dónde sí, por dónde no, y hay que respetar el reglamento para que podamos
podamos tener esta convivencia, también están expuestos a riesgos. Y es muy relevante separar que actualmente las bicicletas no son sujeto de un seguro de automóviles como sí son las motocicletas. Es decir, una moto puede comprar un seguro de vehículos del tipo motocicleta y que funciona similar al esquema de un vehículo de auto, camiones o de un tractocamión. Los ciclistas, al no ser considerados un vehículo automotor, tienen que acercarse a otro tipo de seguros que también están disponibles y que poco a poco va creciendo esta oferta y esta demanda para proteger también a los ciclistas. El ciclista se puede enfrentar por lo menos a 3 riesgos. También pueden generar daños, es decir, también si ocasionan un accidente, son responsables de las lesiones que generen a su víctima, que puede ser otro ciclista o puede ser un peatón. Si generas un daño, te haces responsable para hacer frente a esa responsabilidad civil. Aquí hay seguros, hay productos, por ejemplo, muy relevante, hay seguros de casa-habitación, que cuando tú compras el seguro de tu vivienda, ya te incluye una cobertura complementaria de responsabilidad civil en distintos momentos. Hay algunos productos que te ofrecen esta responsabilidad civil de lo que tú puedas generarle como daño a una persona fuera de tu casa. Ese es un ejemplo y hay que seguir indagando en ello. Otro riesgo que se enfrenta el ciclista está un accidente y entonces se puede volcar, puede tropezar y a lo mejor cae y se lesiona. Entonces es muy importante tener, como todos, no solo los ciclistas, las personas, un seguro de accidentes que me pueda proteger ante una lesión, una fractura, algo a lo que yo me pueda exponer en un accidente como un ciclista, un peatón. Y otro daño, la bicicleta, sí, adelante. Oye, Carlos, pero hemos visto cada vez más accidentes de bicicletas con coches o con transporte público, o incluso que son las que atropellan, y las motocicletas, ya no se diga, parecen ser dueños de las calles de la ciudad. ¿Qué pasa ahí? ¿No funciona el reglamento? ¿No funcionan, pues obviamente la supervisión? ¿Qué es lo que se tendría que hacer para tener mayor blindaje en este sentido? Sí, tenemos 2 retos, y lo dices con toda claridad y eso es muy bueno. Sí estamos viendo un incremento en el número de accidentes. Esto normalmente es derivado de que hay más participación de motocicletas y bicicletas en la movilidad, y eso por un lado es positivo. Pero ¿por qué hay estos accidentes? La gran mayoría, te puedo decir que 8 de cada accidentes que ocurren es por no respetar los reglamentos de tránsito. El reglamento de tránsito establece claramente cuáles son los carriles para las motocicletas, cuáles son los carriles para los ciclistas, qué direcciones pueden tomar, qué direcciones no pueden tomar. Un ciclista, por ejemplo, tiene también reglas, y cuando no se llevan a cabo estas reglas, vienen estos problemas. Es casi que 8 de cada 10 son por no respetar estos reglamentos. ¿Qué hay que hacer? El más importante es seguir trabajando en la cultura del respeto a todos los que participamos en la movilidad. Si no fomentamos este principal punto de respetar las reglas, vamos a entrar en un conflicto. Y por otro lado, las autoridades tienen que seguir buscando que se supervise, que se lleve a cabo, que haya esta supervisión del cumplimiento. De lo contrario, pues lamentablemente siempre el más vulnerado va a ser el peatón. Carlos, y en el caso, por ejemplo, de las pólizas para motocicletas, ¿qué se está haciendo? ¿Qué oferta es la que están ofreciendo? Porque al final de cuentas, dentro de la pirámide, esta es una figura que se ha masificado en los últimos años. Platícanos de la oferta para motocicletas. Y antes de iniciar la entrevista, tú mencionabas que están trabajando en la búsqueda de protección para los ciclistas. Sí, mira, de las motocicletas es un gran reto. 9 de cada 10 no tienen ningún tipo de protección. Y debo compartirte que, infortunadamente, los accidentes de mayor daño, que generan mayor lesiones, que generan mayor severidad en las personas, son motociclistas que están expuestos porque al volcar, al tener una colisión, pues prácticamente la única protección que un motociclista tiene, sí, su casco, puede tener su traje, pero literalmente el cuerpo es la protección de un motociclista, a diferencia de un automovilista que tiene bolsas de aire, que tiene el vehículo, que tiene cinturones de seguridad. Entonces, infortunadamente, los siniestros de motocicletas son muy severos, muy severos. Empezamos a ver situaciones similares con ciclistas, porque también están muy vulnerados, por eso es que son de los más vulnerados, pero aquí lo que hay que hacer es seguir trabajando en que quienes manejan una motocicleta conozcan que están expuestos a estos riesgos. Y muy importante, en las últimas meses hemos visto también un incremento importante en el robo de motocicletas y de bicicletas. Entonces tenemos que seguir buscando, por un lado, prevenir este tipo de delitos, y por otro lado, que
los motociclistas estén conscientes que estamos expuestos a muchos accidentes que generan mucho daño, que son gastos médicos muy costosos, y por otro lado que tenemos otro tipo de riesgos sociales como es el robo. Entonces el sector tiene una prioridad que es fortalecer las coberturas para estas nuevas maneras de movilidad. Con motocicletas ese es el reto, 90% no cuenta con ningún tipo de seguro, y estamos trabajando como industria porque una de nuestras prioridades es la protección a las víctimas y la movilidad segura, para que también los ciclistas tengan mucho más acceso a protección, también de cualquier persona a la que le hagan daño, pero también de ellos y de las propias bicicletas, porque ya vemos bicicletas que pueden costar varias decenas de miles de pesos. Carlos, pero ¿no tendría que haber también un seguro obligatorio, por lo menos contra daños a terceros, tanto para bicicletas como para motocicletas? Es un tema relevante, sí forma parte de los análisis. Aquí el tema y el reto a vencer es que una bicicleta no está contemplado como un automóvil, entonces hay que encontrar mecanismos de regular derechos y obligaciones específicas para los ciclistas, siempre favoreciendo al peatón y cuidando también al ciclista, ¿no? Porque es muy importante promover este tipo de esquemas de transporte. Entonces sí estamos trabajando, de hecho tuvimos varias pláticas con el gobierno de la Ciudad de México que tienen esta prioridad en promover este tipo de transportes, y también en, por ejemplo, que están promoviendo los transportes públicos a través de bicicletas. Los han visto en el centro de la Ciudad de México, que se hacen estos traslados en bicicleta público. También tienen otro tipo de riesgos, que es el riesgo que yo pueda generarle a quien está afuera y a quien estoy transportando. Ese tipo de riesgo también existe en esta nueva modalidad de transporte. Entonces sí es una agenda, muchos retos, y lo más importante es seguir trabajando en la cultura de corresponsabilidad para que todos, peatones, ciclistas, motociclistas y automóviles, sigamos trabajando en respetarnos los unos a los otros por el bien prácticamente todos. ¿Por qué? Porque todos somos peatones en algún momento del día. Vaya tema, ojalá que las autoridades correspondientes hagan lo propio para que las bicicletas y las motocicletas vuelvan al buen camino, por así llamarlo, y de verdad manejen con precaución. También tienen obligaciones, es cierto que tienen derechos, pero también obligaciones, y hay que hacerlas cumplir. Muchísimas gracias, Carlos Jiménez, director de daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, por esta explicación, esta información, y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias y un saludo para todas y todos. Bueno, nosotros seguimos por el Heraldo Radio, no se vaya, tenemos más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Amigos, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y en materia de salud, uno de los temas recurrentes que nos han consultado nuestros amigos también radioescuchas es qué tipos de cáncer son los más frecuentes en los hombres. Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a la doctora Carla Martín. Ella es oncóloga. Muy buenas noches, doctora, qué gusto saludarle. Hola, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por el espacio y la invitación. Gracias, doctora. Oiga, y hablando de hombres, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en ellos? Mira, el más común en los hombres es el cáncer de próstata, como grupo especialmente en hombres mayores de 50 años. Si nosotros vemos cuál tiene mayor letalidad, además el cáncer de pulmón está en primer lugar. Y en los últimos años, desafortunadamente, hemos visto un incremento terrible en el cáncer colorectal también. Doctora, muy buenas noches. Le saluda Romina Román. ¿Y qué factores son los que inciden para que una persona desarrolle alguno de estos tres tipos de cáncer? ¿La genética influye o la forma de vida? Mira, para el cáncer de próstata, pues el principal factor de riesgo es la edad. Hombres después de los 50 y conforme van ganando edad, obviamente tienen un riesgo incrementado. Pero aquí sí es importante también los antecedentes genéticos. Para el cáncer de pulmón, pues como sabemos, el principal factor de riesgo por muchísimo es el tabaquismo, ¿no? No es el único definitivamente, y también existe el cáncer de pulmón en aquellas personas que no fuman, pero es el factor de riesgo más importante. En el cáncer colorectal como tal, el incremento en la incidencia de los casos están asociados sí a la genética, pero también a cambios en la dieta. Mucho menor cantidad de fibra, aumento en la obesidad, el sedentarismo que es cada vez más frecuente, consumo de alcohol y tabaco en sinergia. Entonces, eso ha hecho que el cáncer colorectal se presente cada vez en personas más jóvenes también. Doctora, ¿cómo nuestros amigos pueden checar si se trata de un síntoma de cáncer o de algún otro padecimiento y que no se confunda? Sí, claro. Definitivamente la mayoría de las lesiones oncológicas o de los tumores en las etapas más tempranas
pueden no dar ninguna sintomatología o generar molestias muy inespecíficas. Yo te diría que para los hombres especialmente, pues hay que estar atentos especialmente en si tienen algún problema para orinar, el hecho de tener que ir estando con más frecuencia en el baño, un chorro en la orina que es mucho más débil o que se interrumpe, dolor pélvico, dolor muscular o en las articulaciones, especialmente en el esqueleto axial, dígase la columna, la cadera. Entonces, tampoco quiere decir que cualquier hombre que de repente tiene dificultad para orinar va a tener un cáncer de próstata, pero es importante la evolución de los síntomas y el tiempo que duran. Puede haber alguna infección, un episodio de prostatitis, definitivamente, pero si tú eres un hombre mayor de 50 años con algún antecedente familiar de alguien con cáncer de próstata y eventualmente empiezas a sumar estas molestias, empezando con un poco de dificultad para orinar, después a lo mejor el cambio en el chorro de la orina es mucho más débil y hay dolor, entonces estas cosas van sumando. Y especialmente la evolución en el tiempo. Si han pasado 3 meses y llevas con esta molestia, pues definitivamente hay que atenderlo, ¿no? Yo te diría que cuando hay alguna infección y esta se atiende, los síntomas suelen ser de unas semanas únicamente. Si cualquiera de estas molestias persiste más allá de 4 semanas, es importante visitarnos, es importante tener una evaluación. Y entonces nosotros sabemos qué estudios hacer para determinar si esto es algo infeccioso, si es alguna cuestión muscular o si hay que ir más allá en los estudios. El tema, doctora, es que puede haber ciertos prejuicios, digamos, en algunos sectores respecto a la decisión de ir con el urólogo, cuando con una simple prueba de sangre, que es el antígeno, se puede saber. En el caso, por ejemplo, doctora, del cáncer de pulmón y colorectal, ¿cuáles son los síntomas de alerta? Mira, el cáncer de pulmón es muy importante poner atención a la tos. También está claro que las personas que fuman de manera crónica de repente viven con una tos que les parece habitual, ¿no? Pero hay que poner atención en qué tipo de tos es. En realidad está cambiando. Se agregan algunas otras cosas como sangrado con al momento de tener tos. Hay dolor torácico, cambios en el peso, dificultad para respirar. Es muy importante la capacidad pulmonar, la podemos medir en las actividades de la vida diaria. Si yo antes caminaba 2 cuadras y no me cansaba y ahora a lo mejor a la primera cuadra tengo que hacer alguna pausa. Entonces todas estas cuestiones es importante irlas evaluando también en el tiempo. Obviamente gente que tiene antecedente de tabaquismo y una vez más antecedentes familiares de cáncer de pulmón, pues ponerle especial atención, pero debe quedarnos muy claro que el cáncer de pulmón no es exclusivo de la gente que fuma. Puede haber alguien que no tiene ni siquiera una exposición indirecta al tabaquismo y que aún así lo desarrolle. Entonces, aquí lo mismo, si pasa más de 3 a 4 semanas con una tos persistente, esto no mejora, hay además dolor torácico, hay dificultad para respirar, hay dificultad para las actividades físicas, entonces definitivamente es momento de buscar a un médico en donde nosotros haremos la evaluación y determinar si requiere algún estudio extra. La gente que tiene un riesgo incrementado, estas personas con un tabaquismo alto, pueden, no solamente si es difícil evaluar cómo va cambiando la tos, tener algún estudio de screening o de tamizaje, como lo es la tomografía de tórax de dosis bajas, en donde se hace de manera anual y podemos identificar nódulos tan pequeños como 8 milímetros y que además, si se identifica algo y nos parece inespecífico que no requiere, además podemos tener alguna prueba objetiva para darle un seguimiento bien establecido. Doctora, ¿y el tratamiento a seguir en cuanto a cualquier tipo de cáncer masculino ya es menos agresivo al cuerpo? Sí, aquí definitivamente la intensidad y el tratamiento depende muchísimo de la etapa clínica en la que se presenta un paciente, ¿no? Y es por esto que nosotros hacemos muchísimo énfasis en esta detección, en poner atención a estos cambios sutiles que a veces el cuerpo nos da para buscar atención médica. Si nosotros logramos identificar a los pacientes en las etapas iniciales de una enfermedad, los tratamientos son más cortos, son con menor toxicidad, son mejor tolerados, entonces, y obviamente lo más importante, con un pronóstico mucho mejor. Entonces, creo que la importancia de esta atención a estos síntomas viene precisamente. Doctora, me voy a regresar un poquito porque nos faltó los síntomas del cáncer colorectal, que usted dice que ha registrado un aumento importante en los últimos años. ¿Cuáles son los síntomas y los factores de riesgo? Sí, para el cáncer colorectal un principal factor de riesgo es también los antecedentes familiares, ¿no? De algunas enfermedades, ya sea de cáncer colorectal o de enfermedades con pólipos, y enfermedades con poliposis hereditarias, enfermedades inflamatorias intestinales y además de esto también, como lo platicamos, dietas bajas en fibra, obesidad, sedentarismo. Las molestias que esto nos va a generar son principalmente cambios en el hábito intestinal. Pacientes que de repente pasan con periodos de estreñimiento con diarrea, hay cambios en las evacuaciones, se puede agregar sangrado,
son heces que cada vez se van haciendo más delgadas, hay sensación de evacuaciones incompletas, dolor abdominal, probablemente mucho malestar con los alimentos. Entonces yo creo que estos son indicadores muy fácil para nosotros de estar rastreando para decidir si necesitamos hacer algún otro estudio. Repito, el tiempo y la evolución que tengan estos síntomas es fundamental. Si esto pasa un par de días, si hay diarrea y estreñimiento, pues bueno, creo que cualquiera hemos estado ahí, pero si pasan a lo mejor 3, 4 semanas, un mes o 2, en donde esto se está haciendo cada vez más frecuente y es continuo, definitivamente hay que buscar ayuda. Los médicos tenemos ahora muchísimas herramientas para detectar si hay sangre oculta en heces, si en realidad vamos directo a hacer una colonoscopía, si necesitamos otro estudio, lo cual evaluaremos en función de toda esta historia clínica y la revisión de los pacientes. Doc, antes de terminar la entrevista, regálenos sus números de contacto. Sí, claro. El número para el consultorio es el 55 41 10 8886 y nos pueden también buscar en redes sociales como Oncología de Precisión, tanto en Instagram como Facebook. Pues ya escucharon, importantísima la prevención, hay que estar bien pendientes de nuestra salud y ante cualquier cambio que sea persistente no hay que tener miedo, es mejor actuar a tiempo. Muchísimas gracias a la doctora Carla Martín Telles, ella es cirujana oncóloga. Gracias nuevamente, doctora. Gracias a ustedes y buenas noches. Al contrario, gracias nuevamente y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega somos Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.